Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Yo soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo técnico y de producción a este espacio, un espacio de encuentro, de escuchar diferentes puntos de vista y sobre todo escucharlos a ustedes, encontrar puntos de encuentro y soluciones a los problemas que se viven en Venezuela y en el mundo. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa, el tema de nuestros migrantes venezolanos y los desafíos que tiene Venezuela en este tema, los problemas que tienen los migrantes fuera de nuestro país, los peligros a los que se enfrentan cuando salen de nuestras fronteras buscando un destino mejor. La mayoría, y bueno, muchos de ellos, lamentablemente, encuentran situaciones mucho peores y muchos de ellos también han perdido la vida. Es el tema que hoy estaremos abordando desde diferentes aristas en nuestra edición de Argumentos. Iniciamos de inmediato. Vamos a iniciar de inmediato haciendo una revisión del último informe publicado por la Universidad Católica Andrés Bello en el estudio, la Comisión de Estudios de Derechos Humanos de esta institución, donde hacen referencia a los problemas que enfrentan los migrantes venezolanos y también la cantidad de migrantes que hay por países dentro de Latinoamérica y en el mundo. Notándose que en los últimos años pues, se ha disparado esa migración hacia otros países de Latinoamérica y no como era en un principio, que se dirigían más hacia Estados Unidos y España. Vamos a revisar de inmediato esta información. La vemos acá: países con mayor población de migrantes y refugiados venezolanos. Colombia es el país con mayor cantidad de migrantes de Venezuela, con 1.842.390 personas migrantes y refugiadas. Perú en el segundo lugar con 1.286.464 personas migrantes y refugiadas venezolanas. Estados Unidos está en el tercer lugar con más de 400.000 migrantes. Chile también tiene 448.000 migrantes, muy cerca de la cantidad de personas que hay en Estados Unidos. También Ecuador y España son otro de los países que albergan más migrantes venezolanos, así como Brasil y Argentina. Fíjense que además hay otro dato. Dentro de estos números que estamos observando, la mayoría de ellos no se encuentran con un estatus legal, sino con un estatus migratorio ilegal. Particularmente en Colombia, hace pues tan solo unos meses, en los últimos días de la gestión de Iván Duque, pues estaba estableciendo permisos para los venezolanos. Ahora la cantidad todavía se encuentra mucho menor a lo que debería ser, ¿no? Y a los derechos que deben tener los venezolanos fuera y las situaciones por las que pasan, porque también hemos visto delitos de xenofobia, entre otros. Esta es la variación de la población venezolana según país receptor. Fíjense cómo ha venido cambiando del 2015 al 2022. Inicialmente era hacia Estados Unidos y vemos cómo hacia Colombia ha ido aumentando la cantidad de migrantes venezolanos, y otros países suramericanos como Perú, lo vemos allí en la fecha, ya desde el 2018 va aumentando la migración a países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, una tasa que se ha ido pues moviendo a lo largo de estos últimos años. Repito, esto es una variación de un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El color azul representa a los países de América del Sur a los que han migrado nuestros compatriotas venezolanos, y el color naranja representa a Estados Unidos. De ser el primer país que recibía migrantes en el 2015, ahora está ocupando el tercer lugar, una cifra igual no menor en cuanto a la cantidad de migrantes. Vamos ahora a hablar sobre otro tema que también el día de hoy se ha hecho tendencia en las redes sociales. Vemos el nombre Darien, y cuando vemos ese nombre en las tendencias del Twitter sabemos de que se trata de una situación lamentable para los venezolanos, migrantes venezolanos. No solo venezolanos cruzan esta selva fronteriza entre Colombia y Panamá, sino muchos migrantes de Cuba, de otros países, incluso no solo de Latinoamérica, sino también del mundo. Un lugar, un espacio pues con grandes peligros, donde lamentablemente muchos pierden la vida, y como siempre pues el llamado de distintas autoridades es a no cometer estas irresponsabilidades, porque tratando de buscar un destino mejor, lamentablemente muchos perecen en medio de las dificultades, son víctimas de trata de personas, de violencia y otros hechos lamentables. Vamos a revisar el carabobeño, que hace referencia a esta noticia.
El precio de cumplir el sueño americano. Murió valenciano cruzando la selva de Darién. Es la información publicada el día de hoy por este medio de comunicación del estado Carabobo y también ha sido replicado por otros más. El 8 de julio fue la última vez que Freddy se comunicó con su familia. Les había contado que viajaba en un grupo con 10 personas desconocidas, todos con el mismo rumbo, llegar a Estados Unidos. Sin embargo, Freddy, al parecer, habría sufrido tal vez alguna caída y se golpeó la cabeza. Al menos eso fue lo que presumió la familia al ver un video que se hizo viral en las redes sociales. En el video también se apreciaba temblando aparentemente por hipotermia y con la misma ropa que tenía cuando salió de Cúcuta. Es una situación bastante lamentable y que creemos que en Venezuela, a pesar de las dificultades que usted pueda estar pasando, está rodeado de su familia, de apoyo. Siempre se dice que no hay que juzgar lo que ocurre con otras personas, pero muchos de ellos llevan niños pequeños, los cuales también los están colocando en una situación de extremo riesgo. Importante también alertar a las autoridades venezolanas para que tomen medidas y se eviten estas situaciones, como mejorando las condiciones de la calidad de vida de los venezolanos. Vamos a ver otra información publicada por el diario.es que, como les explico, hace referencia al tema de los menores. Fíjense que en este diario refieren que en el año 2022 alertan aumento de menores que migran solos y atraviesan la selva del Darién. Este año 2022, la mayoría de los migrantes que cruzan el llamado tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, son provenientes de Venezuela, que viajan con niños y con adolescentes. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que en mayo menores solos atravesaron la selva del Darién, frontera de Colombia y de Panamá. 210 niños sin compañía de adultos, una situación que los expone, atención, a ese riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual y trata de personas. Y fíjense que cuando vemos en las redes sociales también llegan pues algunos testimonios de personas que han sobrevivido al cruzar esta selva y piden a otros venezolanos que no lo hagan. Muchos de ellos dicen que desconocían la difícil situación y la travesía que tenían que atravesar por esta zona tan intrincada. Algunos les mienten, les dicen que es un viaje de una duración de un día, que hay que atravesar caminando la selva, pero es una situación de alto riesgo donde hay presencia de grupos armados, violentos, pueden ser víctimas de la trata de personas, de abusos sexuales. La mayoría de ellos en el camino les roban sus pertenencias, es un camino además intrincado, muy peligroso, y pues el llamado es a que esto sea evitado, o sea, que no lo hagan. Vamos a revisar otras informaciones, nos vamos ahora hasta el portal Diario Vea, donde da cuenta de lo que se está realizando por parte de Venezuela en cuanto a la Asamblea Nacional, el trabajo legislativo. Asamblea Nacional seguirá investigando crímenes contra migrantes venezolanos. La decisión de mantener activa la comisión especial que investiga estos hechos fue aprobada por unanimidad, porque también nuestros venezolanos en el exterior, muchos de ellos sufren abusos y xenofobia. La Asamblea Nacional continuará legislando para proteger a migrantes venezolanos a través de la comisión especial de investigación y a la vez de evaluar diversas iniciativas propuestas para legislar en torno a la materia. Las principales denuncias que se han recibido en la Asamblea Nacional a través de oficinas virtuales se centran en Colombia, Chile y la frontera de México con Estados Unidos. Dicen que Colombia sigue siendo el país donde hay una mayor cantidad de ataques de xenofobia hacia venezolanos. Recuerden que también es el país donde hay una mayor cantidad de venezolanos en el exterior. Julio Chávez aseveró que elevarán estas denuncias de ataques xenófobos ante diversas instancias internacionales. Vamos a revisar de inmediato parte de las declaraciones que daba el diputado Julio Chávez al respecto y qué está haciendo la comisión contra estos crímenes que se cometen contra los venezolanos en el exterior. En Colombia se han asesinado más migrantes venezolanos que los firmantes de los acuerdos de paz de Colombia. Imagínese. O que los líderes sociales colombianos. ¿Qué datos manejan en el caso de Colombia? Sí, no, ya te decía que, por ejemplo, entre el 2016 y el 2021, en territorio colombiano, se habían asesinado una cantidad importante de estos líderes sociales, ¿no? Cuando tú lo comparas con la cantidad de migrantes venezolanos, fíjate, ¿no? Desde el 2016 al 2021, Dair, firmantes del acuerdo de paz asesinados, 276. Migrantes venezolanos, 1.279. Líderes sociales colombianos asesinados entre 2016 y 2021, ¿no? Estamos hablando
de líderes sociales, 753 líderes sociales colombianos. Migrantes venezolanos, 1.279. Sin más del 82% del asesinato de migrantes venezolanos ocurre en territorio colombiano. Entonces, esta situación, por supuesto que ha alertado, ¿no?, a la Comisión. Bueno, ahí tenían parte de las declaraciones del diputado Julio Chávez sobre los crímenes hacia venezolanos. Hace referencia a que la mayoría de ellos ocurren en el país vecino, Colombia, y como veíamos en las cifras de nuestros migrantes y la cantidad poblacional que hay de venezolanos en el exterior, Colombia es el que alberga a la gran mayoría de ellos. Casi 1.800.000 venezolanos se encuentran en el país vecino. Y no solo esto, sino los ataques de xenofobia que ocurren en su mayoría en otros países suramericanos. Todo esto lo vamos a estar abordando al regreso con nuestros invitados especiales en esta edición de Argumentos. Recuerdo que usted también nos puede hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes con la etiqueta Argumentos. Ya regresamos, nuestras cuentas ya usted las conoce, @argumentos_gb en Twitter. Mi cuenta en Twitter y en Instagram es @rosa_periodista y allí podemos entrar en contacto. Ya regresamos.